Bien. Pues iniciando con el estudio del aparato digestivo, una de las causas de consulta más frecuentes que tenemos en la medicina en general es, y pues en particular en el gastro, que realmente a gastro no nos llegan los casos de entrada. Yo, bueno, tengo la fortuna que sí veo muchos pacientes así, pero ciertamente si comparamos lo que se puede gastar una persona, pues no se diga en la seguridad social, que claro, para una diarrea, la seguridad social tiene amplios inconvenientes. Para formar a la cola, para que le den cita, si le toca la cita, alcanza ficha, etcétera, ¿no? Que pues desafortunadamente así es la mayoría de instituciones públicas que tenemos nosotros en nuestro ambiente, ¿no? Vamos a ver por acá. Bueno, asimismo, eh, otros aspectos de, digamos, en un sitio que sería una buena alternativa, que sería los consultorios de farmacia. Pues originalmente ven que estaba las del doctor Simi, ahora pues ya son muchas más, casi todas tienen su consultorio junto, y ahí tienen una ventaja de que probablemente se anden gastando, que les gusta entre consulta y medicamentos para una diarrea que pudieran ser pues entre 250, 300 pesos, a lo mejor hasta un poco menos en ocasiones, ¿no? 100, 100, 120 pesos, qué sé yo, dependiendo la farmacia y los medicamentos que se ameriten por una diarrea. Cosa que si vienen con uno que es especialista y que tiene un costo la consulta de 1,000 pesos, más el antibiótico y demás, que claro, yo puedo mandar medicación que venden en las farmacias del doctor Simi con el mismo costo, pero la consulta no. Entonces, por eso es que ciertamente la mayoría de las diarreas se consultan en el primer nivel de atención. Como quiera, a mí ya me tocaría hacer el segundo nivel de atención. Y bueno, para los que no lo saben, ¿ya les enseñaron a ustedes eso de primero, segundo y tercer nivel de atención? Mis Sí, jóvenes. doctor. Sí, doctor. ¿Sí? ¿Me podrías decir así a grosso modo cuál es tu concepto de eso para que los demás que no lo tuvieron lo tengan? ¿No? Sale Rubén. ¿O quién fue el que iba a hablar? ¿No? ¿Ya te arrepentiste? ¿Se refiere mi Primero, segundo opinión nivel de atención. o lo que se debe de hacer? O sea, ¿qué significa en sí, no? O sea, ¿qué se hace? O sea, a grosso Ya, ya, ya. modo. ¿Mm? Bueno, pues se supone que dependiendo de cómo venga el paciente a nuestro Ujú, consultorio, ujú. vamos a darle diferentes tratamientos. El tratamiento, el primer nivel de atención ya es como, es básico para mí, y que ahí salvas, por así decirlo, la vida del paciente, Ok. prácticamente, porque le das vida oral, ¿no? Prácticamente. Ahí ¿Te para... refieres a la diarrea en sí? Yo me Ajá, refiero en general a la atención de primero, segundo y tercer nivel. Mm. ya. No en particular, claro, puede caber, por supuesto que cabe, a la cuestión de las diarreas, ¿no? Sino que más bien yo lo orientaba en ese otro sentido, ¿no? Entonces, ¿qué significa en sí, no? Eso fue, muchas de las cosas que tenemos nosotros en México no se han creado acá, se han importado, pero la verdad es que México en muchos sentidos sí fue pionero, sobre todo en la formación del seguro social, incluso de sus instituciones en general, y nos las vinieron a copiar de otros países, sobre todo de Centro y Sudamérica, en un momento dado vinieron a copiarlo, nuestro modelo. Entonces, en realidad lo que significa primero, segundo y tercer nivel de atención es, nosotros, la pregunta sería para ti mismo, Emanuel, ¿tú dónde buscarías, o sea, dónde buscarías el primer nivel de atención? Vamos a suponer que tienes, pues es que depende de la enfermedad. Hay enfermedades que por default ameritan un segundo nivel, ¿no? Y un tercer nivel, por ejemplo, en el seguro social, no se vale que tú llegues a buscar a alguien de tercer nivel, ¿no? Entonces, no se puede, aunque quieras, no se puede. Mm. Entonces, ¿a dónde irías a buscar el primer nivel de atención?
El primer suponiendo, nivel sí, es en consultorios médicos exacto. y centro de salud. Bueno, en el centro de salud que tiene consultorios médicos, ¿no? Entonces ahí es el primer nivel de atención. Entonces el primer nivel de atención es a nivel institucional, la consulta de medicina familiar, a nivel de la calle, los consultorios justamente del doctor que están junto a las farmacias, y cualquier consultorio en México al que tú quieras ir se vuelve primer nivel de atención porque tiene la facilidad de que tú buscas directamente la atención y te la dan. Y el otro primer nivel de atención que existe son todos los servicios de urgencias. En los servicios de urgencias tú puedes acudir en cualquier momento a cualquier servicio de urgencias y no se te puede negar la atención, no te van a decir en ese servicio de urgencias, no, usted trae una enfermedad que no amerita aquí urgencias, se va a regresar a medicina familiar. Sí te lo pueden decir, pero será después de una revisión cuando menos o que alguien haga un criterio, porque desafortunadamente a mí me tocó ver cómo las trabajadoras sociales o las recepcionistas eran las que hacían una especie de triage, o sea, triage es una selección por prioridades, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿para dónde jala? Y ciertamente los servicios de urgencias pueden estar vestidos de una tecnología básica hasta una tecnología avanzada, ¿no? Entonces, se supone que hay enfermedades que per se solo ameritan atención de primer nivel. ¿Cuáles son? Pues son las más frecuentes, probablemente un catarro común, probablemente pues una influenza que no está complicada, una gastroenteritis, una infección de la piel, atención, por ejemplo, para la mujer embarazada, atención del niño sano, enfermedades pediátricas pues similares a las que estoy mencionando, alguna enfermedad infecciosa de otro orden, un poquito, pues a lo mejor de mayor envergadura que lo que pudiera ser una diarrea, pues, parasitosis, o sea, son enfermedades totalmente comunes y que normalmente la gente, el 80% de la población, en un momento dado, es lo que busca, atención de primer nivel, que normalmente, como ustedes dicen en consulta, requiere de una receta habitualmente, es medicación, y también habitualmente no amerita de mayor tecnología. Hablando de diarrea, como decía Manuel, siente que podían salvarle la vida a una persona en el primer nivel de atención. La verdad es que aquí en mi consultorio, si me llega alguien deshidratado con estado de choque, no tengo mucho que ofrecerle, más que mandarlo al hospital más cercano que lo tengo aquí a 200 metros, que es en Los Pilares, que es a donde podría llegar, a donde tienen cuando menos manera de canalizar al paciente, ponerle oxígeno, intubarlo y hacer cualquier cosa de esas, que no tengo en mi consultorio. Entonces, de todas maneras, no deja de ser un primer nivel de atención ese. Y ahí sí vamos a decir que pueden estarle salvando la vida al paciente en un servicio de urgencias, más que en un consultorio pues convencional con los recursos que tenemos, aunque la Secretaría de Salud me solicita que tenga yo unos sueritos acá y unas ampolletas ahí de adrenalina, si ustedes quieren, algunas otras cosas para urgencia inminente, pues pudiera ser, pero realmente como que estamos desarmados, no tenemos los recursos que se necesitan. Ahora, hay enfermedades que van al siguiente punto. ¿Cuáles serían? Pues las que requieren de hospitalización. Si ustedes quieren una hospitalización sencilla, un paciente que no nada más amerita hidratación por una gastroenteritis, sino que probablemente, porque normalmente los servicios de urgencias están de 12 a 20 horas, a 24 horas y no tienen que estar más tiempo ahí, hay que canalizarlos a donde corresponda. Si una persona llega, se hidrata, está bien y ya no tiene problema, pues se da de alta. Si una persona trae una deshidratación de segundo o tercer grado, donde llegó con estado de choque, puede tener complicaciones de choque, pues vamos a hospitalizarla. Entonces, la hospitalización implica lo que sería el segundo nivel de atención. Entonces, si yo les pudiera comparar, por ejemplo, hay hospitales o instituciones que a veces en la misma unidad tienen los tres niveles de atención. Cuando yo trabajé en el ISSSTE, teníamos los tres niveles de atención en donde está actualmente el hospital del ISSSTE, porque había una clínica de medicina familiar totalmente independiente desde el punto de vista administrativo, y estaba el hospital que ofertaba sus urgencias, por supuesto, y las enfermedades a las que he hecho mención. Al segundo nivel habitualmente llegan las mujeres en solicitud de atención de embarazo, que puede ir hasta la cesárea, y después viene el segundo nivel de atención
por ejemplo, dolor abdominal debido a apendicitis aguda, colecistitis, que es el otro club de enfermedades. Entonces, ese otro club de enfermedades viene siendo como el 14%. O sea, la gran cantidad de personas que solicita atención, por ejemplo, en un día como hoy en el Seguro Social, de cada 100, 80 solamente necesitan una receta en el consultorio médico. 16 van a meritar hospitalización de segundo nivel, que normalmente la atienden las 4 especialidades básicas, como sería medicina interna, pediatría, ginecología y cirugía general. Entonces, son los que tienen a su cargo los servicios de segundo nivel. Claro, ya en el segundo nivel hay algunos hospitales medio híbridos porque como que ofertan servicios que van un poco más allá. Una terapia intensiva que aparece en un hospital de segundo nivel, pues es totalmente como que lo normal. Y después vienen las enfermedades más raras. También en los segundos niveles existen servicios como ortopedia, por ejemplo, que aquí en Puebla, tratándose de hospitales, por ejemplo, las clínicas normales de medicina familiar tienen sus servicios de urgencias, pero casi siempre tienen la atención de lo más básico y si se requiere un poco más, pues tienen que trasladar al paciente a un servicio de urgencias más grande y aquí en Puebla lo único que lo tiene es Las Margaritas, por eso es que está saturado, porque antes existía un gran hospital que era el de San Alejandro y se les hizo fácil que lo cerraron porque por cuestiones del temblor y medio lo parcharon ahí con el de Metepec, que pues está a cierta distancia de Puebla, y con el de Las Margaritas, ¿no? Entonces, pues eso está prohibitivo. Y luego, bueno, en el seguro se distingue muy bien el tercer nivel, porque es el Hospital de San José. Entonces, ahí se tienen ya especialidades como subespecialidades de las básicas. Dentro de la medicina interna podríamos estar hablando pues de oncología médica, de hematología, de endocrinología. Sin embargo, también a veces depende de la demanda, hay endocrinólogos en el segundo nivel y hay endocrinólogos en el tercer nivel, y así van haciendo. O sea, por ejemplo, cirugía cardiotorácica, pues es francamente de tercer nivel. Cirugía del aparato digestivo, pues como que la han dividido. Hay una cirugía menor, apendicectomía, resecciones intestinales, obstrucción intestinal, colecistectomía, urgencias, perforación de víscera hueca, etcétera, pues van al segundo nivel. Sin embargo, por ejemplo, trasplante de hígado, trasplante de páncreas, pancreatodenectomías, o sea, cirugías muy grandes, ya normalmente se atienden en departamentos como de cirugía del aparato digestivo, en oncología quirúrgica, por ejemplo, no hay oncología en segundos niveles, siempre está en tercer nivel. Y en el caso, por ejemplo, de pediatría, en San Alejandro, que estaba el servicio de pediatría, que ahora pues ya debe estar aquí en Las Margaritas, pues estaba de segundo nivel cirugía pediátrica, por ejemplo, también. Entonces, eso es lo que quería yo hacerles notar de cómo es que se divide la atención por niveles y qué significa. Entonces, lo menos, el porcentaje más bajito son los de tercer nivel, a donde se hace la medicina más sofisticada, más cara, y a muchas personas, algunos sistemas de salud no les interesa eso, ¿no? Entonces, ahí son la colocación de prótesis, los injertos, como que la medicina súper especializada. Y la no tan especializada es nada más útil para la mayoría de gente en la mayoría de sus enfermedades, que son aspectos que pues vale la pena tomar en cuenta. Ahora sí, ya regresando al tema que nos ocupa, estaba yo mencionando que la atención de una diarrea, que es una de las enfermedades que muchísimo más frecuentes se presentan y que cualquiera de nosotros tiene que conocer. Hace poquito tuve un alumno, compañero de ustedes, de ya algunas generaciones atrás, eh, que me solicitó la atención. Entonces vino con su papá incluso. Él ya es médico que ejerce como médico general en San Luis Potosí. Allá le dieron una comunidad rural, yo creo que hizo su servicio social y posteriormente vio la oportunidad de tener trabajo en una comunidad un tanto apartada de San Luis. Y me dice que, para eso yo lo veía cuando estaba aquí de estudiante, me parece, eh, lo consulté y lo encontraba yo como muy nervioso, con síndrome de intestino irritable, con predominio de la diarrea.
Y pues bueno, lo dejé de ver varios años y regresó conmigo pensando que había continuidad en su enfermedad, incluso hasta le iba yo a investigar precisamente síndrome de mala absorción, aunque no había bajado de peso, pero tenía diarrea con frecuencia. Y en esta ocasión me dice, ahora, fíjese doctor, que vengo con usted porque ahora sí tuve una diarrea que me hizo perder el conocimiento. Dice, gracias a que estaba mi novia, que es enfermera, me puso un suero ahí, me llevó a urgencias. Dice, y pues yo cuando recuperé la conciencia estaba yo en urgencias, doctor. Dice, me dio una diarrea, pero de aquellas. Le digo, mira, esto no checa con lo que tú tuviste. Checa más bien con una diarrea, como cuando tenemos epidemias de cólera por las características, o cuando hay E. coli enteropatógena, de esas que tienen, que se parecen a dan una especie de síndrome que se parece al de cólera, ¿no? Coleriforme. Y yo digo, pues no hemos tenido, cuando menos en Puebla, a mí me tocó una epidemia bueno, sí, un brote epidémico de cólera que hubo en México, y los países del centro son los que más tuvieron y Puebla no estuvimos exento, y pues fue como por ahí del año del 95, de 1995, antes del 2000, ¿no? Y entonces me dice, no, doctor, dice, hubo un brote de cólera justamente en los lugares a donde yo he estado. Le digo, ¿y no pensaste en cólera, mi güey? Pues te contagiaste. Dice, la verdad no pensé. Dice, no me lo va a creer, pero hasta ahorita que me lo está usted diciendo, me doy cuenta que tuve cólera. Le digo, es que no es de otra. ¿Y no te lo dijeron en el hospital donde te atendieron? No, no me lo dijeron. Le digo, pues qué raro, la verdad. ¿No? Entonces, bueno, para que tengan ustedes una idea de cómo son las cosas de repente, y que vale la pena que este tema lo tengamos a punto, la verdad. Entonces, en sí, pues todos nosotros sabemos qué significa diarrea. Eh, Se supone que cuando son agudas no tienen que pasar de 14 días. Cuando pasan de 14 días ya se hacen crónicas. Y hay un detalle interesante, que el tener diarrea puede implicar que no absorbamos suficientes nutrientes y que empecemos a tener pérdida de peso. Hay pacientes que a pesar de tener diarrea no pierden peso, entonces ahí no tienen síndrome de mala absorción. Y hay pacientes que a pesar de no tener tanta diarrea, sí tienen pérdida de peso, que a veces pudiera tener que ver o no con la propia diarrea, porque hay personas que al tender a tener diarrea luego dejan de comer porque tienen miedo a comer, porque les da diarrea. Entonces, la verdad es que la diarrea pues, en sí vendría siendo una especie de síndrome, porque pues las evacuaciones diarreicas, una evacuación floja, puede hacer una signología, pero la verdad es que conforman eventualmente pues un síndrome con cólico, dolor abdominal, y depende, ¿no? Las características de la misma, que nada más sean irse a sentar al baño más veces. Por ejemplo, hay personas que suelen ir al baño a ser formado. Pues ahora está la clasificación de Bristol para hablar de, esa es más para intestino irritable, que habla de carácter, y para constipación, que habla de características de dureza de las evacuaciones. Mientras más duras, más hacia el 1, y mientras aguadas al número 5, ¿no? Entonces, pues los pacientes que tienen este tipo de evacuaciones, pero vamos a suponer un paciente que tenga evacuaciones, hay 3, 4, que no son propiamente líquidas, y que de repente vaya muchas veces en el día, pues eso no alcanza la definición de diarrea. Entonces, también las consistencias pueden ir de totalmente líquidas, aguadas pero densas, a veces ya pasan a una densidad mayor, a donde parece, pues no sé, compárenlo con lo que ustedes quieran, un poco más denso y pegajoso, por decir así, hasta las heces formadas que nosotros conocemos. Y dentro de sus características, que también pueden ser acintadas, eso lo solemos ver como aplanaditas, que parecen luego tallarines, y delgadas, que solemos verlo en pacientes que tienen síndrome de intestino irritable. Entonces, pues vamos precisamente recorriendo hacia allá y nos vamos quedando en lo que significa diarrea en sí, que son evacuaciones líquidas, y la verdad es que una sola evacuación líquida podría hacer el diagnóstico de diarrea, porque hay quien se pone a clasificar y dice que más de 3, hay quien dice que con baste una ya se trata de diarrea. Y por ejemplo, en cuanto a, pues, desde el punto de vista fisiopatológico, ¿qué va a hacer que nosotros tengamos una evacuación con heces formadas, ¿no?
pues vamos a repasar la fisiología y vamos a ver que podemos tomar puros líquidos y el organismo se va a encargar de absorber en el intestino delgado y desde el duodeno diferentes nutrientes y sobre todo el agua. Y el agua en el intestino delgado va a ser intercambiada, o sea, ustedes saben que la circulación que tiene el intestino va a permitir que tenga el intestino, permita la salida del agua hacia su luz y regresar. Y cuando regresa, regresa hacia el torrente circulatorio. Entonces, ya del torrente circulatorio se puede distribuir ahí al intracelular o al intersticial para que tengamos nuestro volumen de agua habitual. Sabedores de que los niños tienen mayor porcentaje de agua que los adultos y los viejitos tienen menor porcentaje de agua que todos los demás, ¿no? Entonces, y ya en los diferentes espacios donde hay agua, ¿no? Lo muy evidente, por ejemplo, el agua que existe muy evidente y que no utilizamos, pues es la que está en la vejiga en un momento dado, ¿no? O en el estómago en un momento dado, que pues en ese momento no está siendo utilizada. En cuanto empieza ya a pasar hacia adelante, pues ya está siendo utilizada y ya la vamos a incorporar al organismo, ¿no? Entonces, de ahí podemos sacar de nuestros conocimientos de fisiología muchas conclusiones. Una de ellas, por ejemplo, ¿qué tan profusa fue la diarrea? ¿Cómo se les ocurre a ustedes saber qué tan profusa fue la diarrea si esta persona empezó el sábado después de una pachanga o el domingo? Si ustedes quieren y lo están viendo el martes. Entonces fue una pachanga el sábado, empezó con diarrea en la noche del sábado, bueno, para la madrugada del domingo, todo el lunes, y ya les llega a ustedes el martes en la mañana. ¿Cómo podemos saber qué tanta agua perdió esa persona? El peso. Claro, ese es el primero, ¿no? Entonces, no siempre saben cuánto pesan, pero si les dijeron casualmente, se había empezado, por decir, el día viernes, y andaba pesando esta persona 70 kilos y la ven con 67, pues esos 3 kilos de haber perdido en 3 días, lo más seguro es que hayan sido de agua. Entonces podemos estar calculando que pues perdió ya 3 litros de agua y pues qué tanta ingesta tiene, porque es curioso que muchas veces la diarrea en sí, las evacuaciones diarreicas, pues son por heces y el síndrome, bueno, la gastroenteritis aguda o la intoxicación alimentaria trae aparejado el vómito. Entonces, si los pacientes no tienen ninguna manera de ingresar líquidos, entonces pues nos metemos en una bronca porque lo más importante del tratamiento de una diarrea es la reposición de los líquidos. Y hay que tomar en cuenta que los líquidos que se pierden por el aparato digestivo no son solo agua, sino que traen electrolitos. Y sobre todo, bueno, pues traen de todo, traen sodio, traen potasio, traen cloro y traen otros electrolitos más y a veces también nutrientes. Y dependerá del tipo de diarrea, que es lo que estaba yo empezando a querer manejar con ustedes, porque pues los habrá de muchos tipos, ¿no? Entonces, si atendemos a la fisiología normal, pues tenemos un sistema de adenilciclasa que permite, por un lado, el paso del intraintestinal hacia el intravascular por un proceso vil de ósmosis, ¿no? Entonces, aquellos pacientes que se encuentran desnutridos y cuya osmolaridad plasmática es mucho más baja que la osmolaridad de los alimentos, pues va a jalar agua a la luz del intestino hacia el interior y esos pacientes no van a poder aprovechar los nutrientes. Entonces, un megadesnutrido, aparte, las vellosidades intestinales se aplanan. Entonces, lo idóneo es que una persona bien nutrida tiene bien sus vellosidades intestinales, le van a llegar los nutrientes, va a llegar el agua y, bueno, por ósmosis va a estar pasando el agua de la luz del intestino hacia el torrente circulatorio. Ahí se hace una membrana permeable, por decir así, y también va a tener cierta actividad, o sea, cierto fenómeno activo de arrastrar agua de la luz al interior y del interior al exterior. Entonces va a haber un intercambio de agua entre el torrente circulatorio y el intestino que puede oscilar entre los 5 y los 25 litros por día. O sea, en un momento dado, si sumamos todos los litros que pasaron a la luz, pueden llegar a esa cantidad de litros de líquido. Pero como normalmente se vuelven a reabsorber, sale, entra, al final lo que tenemos, incluso el trabajo del colon, que es justamente el de deshidratar las heces. ¿Ustedes han visto alguna vez cómo es el contenido intestinal en el ileón terminal o a nivel del apéndice?
¿Ya les ha tocado ver? No, doctor. No, 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 doctor. pues sí, alguien más, No, ¿no? doctor. Bueno, pues hagan de cuenta que parece diarrea. No totalmente agua, sí es líquido, pero parece diarrea, es un líquido denso, todavía no se acerca al parecer una papilla, ¿no? Sin embargo, conforme va avanzando, empieza desde el ascendente y en el transverso, ya empezamos a encontrar nosotros unas heces blanduzcas que empiezan a tener forma, y no se diga a nivel del sigmoides, a donde francamente ya, pues es lo que vamos a evacuar, ¿no? Prácticamente, pues va a actuar un poco como reservorio, y en cuanto viene el estímulo de ondas correlativas a una evacuación, pues vamos a tener ese tipo de características de evacuación. Entonces, si falla alguno de estos métodos, vamos a tener una evacuación líquida. Entonces, hablaba yo de una diarrea de tipo osmótico, cuando les dije en una persona desnutrida, que les damos de comer normal, y los nutrientes, al tener una osmolaridad mucho más baja en su plasma, porque la albúmina está bien bajita, entonces va a jalar fíjense, líquido del intravascular del pobre paciente hacia el intraintestinal, y va a tener una diarrea que se conoce como osmótica. Ahora, vamos a suponer que el paciente es sano. ¿Quién puede presentar una diarrea osmótica? ¿Alguien de ustedes me puede decir? Las personas que son intolerantes a la lactosa. ¿Perdón, Alan? Las personas que son intolerantes a la lactosa. Bueno, cuando tienen intolerancia a la lactosa, ¿qué pasa? Sí, Ah, te diría yo que sí. pues lo que entiendo es que no pueden desdoblar como tal la lactosa en glucosa y galactosa. Entonces, como no se absorbe, igual hay moléculas que están en la luz intestinal y pues tienen presión osmótica. Y Es eso, una molécula más gorda, y entonces va a jalar agua, y es una forma de diarrea osmótica al final del camino, ¿sí? Por intolerancia, en este caso, a la lactosa. ¿Alguien más? ¿Algún otro modelo? Porque la intolerancia a la lactosa, como quiera, pues viene siendo ya una deficiencia, que por cierto, entre los mexicanos se empieza a ver a partir de los 40 años, incluso un poco antes, que no la tenían. O sea, hay quien nace con intolerancia, pero hay quien no la tenía y la empieza a tener, a veces parcial, a veces total. Se ven más parciales que totales. Eso sí lo solemos ver. Y pues, por ejemplo, hay personas afortunadas, como mi padre y mi madre, que pues 93 y 86, y siguen tomando su leche, ¿no? Y mi papá se desayuna una taza como de cercana al medio litro, y pues, no tiene ningún problema de diarrea, ¿no? Pero ahí está un ejemplo, ¿no? Ahora, pónganme ustedes otro, si es que lo tienen en mente. Síndrome de intestino irritable. No, pero el síndrome del intestino irritable no es una diarrea osmótica. La diarrea osmótica implica molécula gorda dentro de la luz del intestino, y la osmolaridad mayor dentro del intestino que con respecto al plasma, y entonces está jalándose agua hacia la luz del intestino. A ver, O Telma. enfermedad de Crohn, doctor. Enfermedad de Crohn tampoco. La enfermedad de Crohn es un proceso inflamatorio directo. A ver, Telma. Por ejemplo, en el síndrome de malabsorción por alguna parasitosis, por ejemplo, por Giardia. Lo que pasa es que también ahí no es osmolar, no es osmótica la diarrea. La diarrea solo implica moleculota dentro, moleculita, digamos, moleculota dentro de la luz del intestino, moleculita en el torrente sanguíneo. O, claro, comparativamente hablando. Entonces, no, también me estás hablando de una diarrea por proceso inflamatorio. Y no, tampoco. Juliet. Creo que era, bueno, puede ser también por enfermedad celíaca o que es casi la misma, Es parecido a la la misma, intolerancia a la ajá, lactosa. En a la todo intolerancia a caso, la lactosa. aquí es intolerancia al gluten. Entonces ya Sí, hace otro tipo de diarrea también. sí, puede ser también por laxante, según yo. O ¿Pero qué sea, de tipo de que ocupen laxantes? muchos Porque los laxantes y laxantes los estén, hay de muchos tipos. ¿Mm? Porque hay laxantes ajá, que son a base de aceite. antroquímicos o algo así. Ese es bueno, más o menos tiene cierta orientación. Sí, Stephanie. Las diarreas en algún paciente pediátrico.
Un pediátrico, bueno, el pediátrico, pues digamos, la causa más frecuente de diarrea en el pediátrico es viral y no exactamente es osmótica, curiosamente hablando. ¿Y qué tan pediátrico, no? O sea, ¿cuáles de las etapas de la pediatría, no? O sea, tomando en cuenta que algunos los consideran hasta los 15 años de edad, y vamos de recién nacido, de lactante, de preescolar, de escolar, etcétera, ¿no? De adolescente, ¿no? Entonces, no por ser niño vas a tener diarreas osmóticas en sí, ¿no? Julieta, ¿querías comentar? Creo que va primero Prisi, pero... Ah, perdón, Ahora, Priscila, doctor. claro. Yo estaba pensando en pacientes que tengan alta ingesta de fibra o pacientes que no puedan, ¿cómo decir? Que tengan mucho consumo de grasas, pero no tengan, ay, ¿cómo se llama esto? Vesícula. Bueno, es interesante tu punto de vista porque estás pensando que la bilis tendrá lipasa, ¿no? Y entonces que si no hay bilis no se romperá la molécula y entonces no habrá de esto. Sin embargo, los pacientes sin vesícula se adaptan plenamente a la colecistectomía sin ninguna manifestación. Entonces, pero ya mencionabas grasa. Entonces, ahí les va el ejemplo, pero de los más comunes, que a mí me toca verlos muchas veces los lunes aquí en mi consulta. Aquel que invitaron a una taquiza. Y entonces resulta que comió chicharrón, se comió sus tacos de chorizo con papa, se comió su taco de requesón, se comió su taco de mole, y ahí le van sumando grasa a ustedes, ¿no? Y luego terminaron con un pastel con betún, que pues también lleva mantequilla, etcétera, 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 todos ustedes ya saben, y le pueden aumentar si quieren, ¿eh? Más grasa, la botana empezaron con cacahuates y con papitas, ¿no? Entonces la cantidad de grasa que tienen dentro de la luz del intestino es alta, y la grasa, la molécula gruesa de grasa, va a generar una diarrea osmótica. Entonces ya lo habías mencionado, pues sí, esa es una diarrea osmótica en sí desde el punto de vista fisiopatológico. Ahora sí, si me regreso yo a decirles, en un ejemplo de una diarrea, vamos a decir, ustedes han escuchado hablar de el problema de la alteración en la adenilciclasa para diarreas profusas, a dónde se llegan a ver. Bueno, alguien levantó la mano, no sé si quieran hacer más comentarios que consideren que aportan o si tienen duda. ¿No? ¿Ya no? Bueno, ok. Entonces, bueno, existe otro tipo, sí, Priscila. ¿O quién iba a hablar? Julieta. No, ajá, sí, bueno, ahorita que preguntó de la adenilciclasa, creo que la diarrea por el cólera, por la toxina del cólera. Justamente, o sea, esa bacteria tiene esa característica y también se comportan algunos tipos de E. coli que llegan a dar ese tipo de diarrea también. Entonces, la característica de las diarreas de este tipo son acuosas, pero ahí son secretoras. Esa diarrea ya no es osmótica, sino esa diarrea ya se vuelve secretora, porque el propio intestino en sí echa un montón de agua a la luz, pero montones. Si ustedes se van a asomar en historia de la medicina y échense un clavado a donde en el Google y pongan camas para pacientes con cólera y se van a encontrar ustedes con que las camas tienen un orificio en la parte central, porque a los pacientes no les da tiempo de levantarse y llegar al baño. Entonces, está la cantidad de diarrea que tienen, que pueden llegar a tener evacuaciones de medio litro y a veces cercanas al litro, que en una o dos o tres evacuaciones el paciente puede caer en estado de choque. Entonces, probablemente es una de las cosas que le pasó a nuestro colega que vino a la consulta, ¿no? Entonces, para que tengan ustedes una idea, por ahí anda. Para eso, cuando vino ya no tenía ningún síntoma, estaba perfecto. Pero pues tenía miedo que le fuera a repetir. Le digo, pues mira, prepárate porque pues, te puede dar cólera y estás en un ambiente desafortunadamente donde existe todavía ese tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, sí, en efecto, ahí está, es un ejemplo. Entonces está la diarrea secretora, ahora está la diarrea inflamatoria. Y la diarrea inflamatoria, ya alguien mencionó enfermedad de Crohn, ahí tienen ustedes,
No es tan frecuente, es más frecuente en la colitis ulcerosa crónica idiopática, en CUSI, la diarrea, y cuando hablan de intestino irritable, ahí es una cuestión funcional. Ahí lo que sucede es un aumento del peristaltismo, y entonces no da tiempo que el colon haga su trabajo adecuadamente de absorción, y los pacientes van a tener tendencia a la diarrea. No solamente en intestino irritable, sino también en las diarreas de personas nerviosas en sí. Hay personas que dicen que se enojan y de inmediato van corriendo al baño, o que si se asustan, pues les gana, ¿no? Bueno, también eso ya es otra cosa, la incontinencia rectal por susto, ¿no? Es otro boleto, pero también pueden estar evacuando, pues claro, si traen reserva de excremento sólido, una diarrea no forzosamente tiene que debutar con diarrea. A veces tienen 1 o 2 evacuaciones formadas y después viene la diarrea casi inmediatamente. O por ejemplo, los pacientes medio estreñidones, es una de las cosas que les quiero comentar, que el cólico que provoca el aumento de movimiento intestinal por diarrea, muchas veces traduce en el paciente un cierto reflejo vagal y despierta la sensación de la náusea y el vómito. Entonces, muchas veces quitamos el cólico y el paciente deja de tener náusea y vómito, porque lo que más nos interesa para un paciente con diarrea es hidratarlo, y lo que más nos interesa en un paciente de diarrea que queremos hidratar es que tenga por dónde hidratar, que tenga boca, estómago, que le permita, y obviamente duodeno en las primeras partes del ayuno, para que pueda absorber los líquidos y electrolitos que les tenemos que reponer. No dije agua, dije líquidos y electrolitos. Claro, me estoy refiriendo al agua, pero con sus electrolitos, ¿no? Bueno, déjenme ir a la parte esta administrativa obligada de la lista. Vamos a empezar ahora por el final con Julieta, pues ya estás por ahí. Alan Victorio. ¿Estás por ahí, Alan? Alan Victorio. Alan Teles. Presente. Presente, doctor. Es que no podía encender mi micrófono. Ok, Alan. Gil. Presente, doctor. Aldo. Presente, doctor. Mariana. Presente, doctor. Gaby Romero. Gabriela Romero. Presente, doctor. Y Dalid. Presente, doctor. Emanuel. Presente, doctor. Mari Carmen Rivera. Presente, doctor. Silvia Rivas. Presente, doctor. Stephanie por ahí andas. Bruno. Presente, doctor. Eduardo. Presente, doctor. Katia. Presente, doctor. Nora. Meneses. Permítanme un segundo, por favor. ¿Sí diga? Estoy dando clases, Holly. ¿Qué te puedo servir? Si gustas, te devuelvo la llamada en cuanto termine las clases, y con gusto, Holly. Hasta luego. Adiós. Bueno, entonces estábamos aquí con la lista de Nora Meneses. ¿Ya me escuchas, Doc? Ya te escuché, Nora. Ay, Patricio Matamoros. Presente, doctor. Melanie. Presente, doctor. Manolo Lascano. Presente, doctor. Paco Jiménez. Juan Carlos. Presente, doctor. Axel. Presente. Gloria Hernández. Buenos días. Presente, doctor. Darío. Presente, doctor. Paola. Presente, doctor. Kendi. Presente, doctor. Norma. Presente, doctor. Buenos días. Tu segundo nombre. Luz. Norma Luz, ¿verdad? Sí, doctor, es Luz. Ajá, eso ahorita lo leí ahí en tu identificación. Wendy Garita. Wendy, ¿no andas por ahí? Scarlett. Presente, doctor. Brian, pues ya no está en el grupo. Julio de la Rosa. Presente, doctor. José Iván. Presente, doctor.
Richie, por ahí andas. Jesús Calixto. Presente, doctor. Elma Cadena. Elma. Brandon Cabrera. Presente, doc. Karen Barbosa. Presente, doctor. Buenos días. Y Paula Báez. Presente, doctor. Karen Vadillo. Buenos días, presente. Mariana Albarrán. Presente. Ahí andas, Mariana. Perfecto. Bueno. Ok. Vamos a abordar un poco sobre lo que nos están diciendo sus... Ya llegaste, Telma. Vamos a ver. Ya te vi otra vez, Telma. De hecho, hace rato ya habías preguntado, ¿verdad? Sí, disculpe, es que se me acabó la pila de la laptop y se me apagó. Bueno, ya estás ahí. Gracias. Bien. Les decía yo que vamos a ver un poquito sobre lo que existe por ahí en nuestras guías, algunos otros aspectos por considerar, ¿no? Entonces,